Hola y bienvenidos a la semana 1 del proyecto 4. En esta semana veremos las actividades de ciencias sociales, biología, química y lengua y literatura. En ciencias sociales nos habla sobre el Renacimiento y el humanismo. Nos pide que hagamos una lectura del siguiente fragmento, en la cual el ser humano llegó a ser el centro de todo el universo y se dejó a la religión como un dogma, incapaz de comprender y explicar lo que ocurría en el mundo. Aquí tenemos tres de los principales pensadores que vivieron durante el Renacimiento: Copérnico, Galileo y Francis Bacon. Los dos primeros fueron científicos que usaban la ciencia para explicar lo que ocurría en el mundo. Copérnico hablaba de un sistema heliocentrista, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo también defendía esta teoría, y Bacon, a pesar de no ser reconocido en la parte científica, impulsó el conocimiento científico para explicar el funcionamiento de la naturaleza. En la actividad 2 nos pide que leamos el siguiente texto. Habla sobre la biotecnología y cómo es usada en la investigación y ha permitido grandes avances en los diferentes campos de estudio. Aquí nos dice que contestemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? ¿Y qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? Veamos las respuestas. En la primera, tomando en cuenta los avances que la biotecnología ha tenido a nivel mundial, el criterio es bastante bueno, ya que, como sabemos, este ámbito nos ha permitido encontrar cura y tratamientos a enfermedades que hace varios años se consideraban incurables. Muchos de estos tratamientos no tienen efectos secundarios. Aparte, se puede obtener información sobre todo tipo de patógenos que antes no se conocían, y permite avanzar mucho más rápido en la obtención de vacunas, y muchas de ellas en tiempo récord, como la vacuna que está siendo desarrollada para la enfermedad del COVID. Normalmente las vacunas tardan 10 o 15 años en producirse. Sin embargo, esta vacuna ha sido obtenida en un tiempo realmente récord. En un año ya tenemos una vacuna con un 95% de efectividad, y esto gracias a la biotecnología. ¿Qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? La biotecnología consigue modificar compuestos naturales con potentes propiedades biosanitarias que refuerzan los cultivos ante los ataques de plagas y microorganismos. En el caso de los productos biodefensivos, piensos enriquecidos con alimentos funcionales derivados de microalgas, también vacunas más efectivas para animales que pueden ser multiaplicables, o bionutrientes y biofertilizantes capaces de incrementar la producción agrícola alrededor del 20 o el 30%. Y esto reduce o elimina la necesidad de utilizar productos químicos. Claro, hay más avances aparte de este, como mejorar la calidad de la carne de los animales, la cantidad de leche que pueden dar las vacas, incrementar la resistencia de ciertos alimentos a los patógenos, y hacer que ciertas plantas necesiten menos agua para poder desarrollarse o no necesiten tierra. Todos estos avances son logros de la biotecnología. También nos pide que leamos la página 204 a la 206 del texto de primero de BGU e identifiquemos las ideas que más nos interesan sobre la biotecnología, su perspectiva histórica, la aplicación en sanidad, su incidencia en lo alimentario, en el ambiente, en otros, y anótalas en la columna titulada Me intereso, expuesta en la tabla anterior. Se está refiriendo a esta figura. En este caso, lo que he puesto es que la biotecnología en la medicina es de gran importancia para el tratamiento y cura de nuevas enfermedades. ¿Qué es lo que me interesa? Conocer cómo la biotecnología puede curar enfermedades como el SIDA, el cáncer, o cómo puede ayudar a mejorar la productividad en el campo. ¿Y qué debo investigar? Pues debo investigar sobre los últimos avances en biotecnología molecular y las técnicas de edición genética que se están desarrollando alrededor del mundo, especialmente en los países como Estados Unidos, China, países europeos, que son los más avanzados en esta temática. Luego nos pide leer el siguiente texto. En este texto habla sobre las implicaciones éticas y bioéticas de la biotecnología. La biotecnología
no es todo lo bueno que podemos imaginar. También tiene partes oscuras que debemos conocer, y entre ellas está la edición genética. Es lícito editar genéticamente a un ser vivo para modificarlo y crear otro ser vivo que jamás ha existido en la naturaleza. Eso es lo que está haciendo el hombre en estos momentos. Edita el ADN de los seres vivos y los combina con otros seres vivos. Puede combinar el ADN de una bacteria con el ADN de un pez, o el ADN de una levadura con el ADN de un pollo, y obtener ciertas características que no existen en la naturaleza, y ese ser es considerado un nuevo ser vivo, es decir, otra especie. Y eso es lo que hace el ser humano. En las implicaciones éticas y bioéticas se trata de hasta dónde puede llegar el ser humano con la edición genética, y se puede editar genéticamente a las personas para hacerlas al requerimiento de los padres. Por ejemplo, si tenemos padres que tienen ojos negros y quieren que su hijo tenga ojos azules, pueden usar la edición genética del ADN para tener un hijo con ojos azules. De nuevo, uno no sabe si esto es ético, o mejor dicho, está en discusión si esto es ético o no. Después de leer este apartado, nos va a preguntar lo siguiente, y nos va a decir que enlistemos las ideas que consideres más relevantes de la información contenida en el texto anterior. Escoge la idea que quieras compartir con los miembros de tu familia, la localidad o institución educativa, y que notes sus detalles como lo que te gusta de tu idea o las dudas o retos que representan. Veamos lo siguiente. En la parte de enlista, pues la biotecnología puede modificar a las especies. Se puede crear nuevas especies de animales y plantas en el laboratorio, y es posible producir mejoras físicas en los seres humanos. En Escoge la idea que quieres compartir con los miembros de tu familia, puse el mejoramiento del ser humano usando la biotecnología. En este tema se investigará o investigaré sobre la posibilidad de fabricar órganos y tejidos humanos en un laboratorio, los cuales serán usados para trasplantes o para regenerar partes del cuerpo que han sido amputadas a causa de algún accidente o alguna enfermedad. Imagínate que pierdes un brazo, una pierna o los dedos. ¿Podría regenerarse esas partes del cuerpo usando biotecnología? Pues hasta ahora la ciencia está comprobando que sí se puede regenerar. De hecho, vamos a ver algunas imágenes impactantes sobre la regeneración de ciertos tejidos. ¿Se pueden fabricar órganos y tejidos humanos? Pues sí, podríamos fabricar o se podría fabricar en un futuro corazones, hígados, pulmones, para trasplantarlos a un ser humano que sean 100% compatibles con él. En este caso ya se están haciendo estudios sobre la impresión de un corazón, de riñones, de vejiga, de pulmones, que pueden ser usados para trasplante. Aún las investigaciones están en fase experimental, pero en unos años esto ya será una realidad. Luego nos dice que realicemos un esquema de tu idea, y para ello identificas tu audiencia o las personas que oirán tu charla o exposición. Aquí las personas serán tu familia. ¿Cómo llegaste a tu idea principal? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son los puntos claves a resaltar de lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres que tu audiencia recuerde cuando termine la exposición? ¿Y qué ejemplos apoyan los puntos claves de tu idea? Pues aquí, cada una de estas partes las vas a hacer. Te diré algunas. ¿Cuáles son los puntos clave a resaltar? Pues los puntos clave son la edición genética, la manipulación del ADN para crear nuevas formas de vida, para crear nuevos órganos, para regenerar tejidos. ¿Qué es lo que quiero que la audiencia recuerde de esta exposición? Quiero que recuerde lo más impactante, algo que se haya regenerado, algo que esté pasando. ¿Qué ejemplos apoyan los puntos clave de mi idea? Los ejemplos que lo van a apoyar son imágenes explícitas de lo que se está desarrollando en la actualidad. Nos pide que escribamos un texto argumentativo con una introducción, un desarrollo y una conclusión que te sirva de guía para tu charla o exposición. Aquí encontré un texto argumentativo sobre biotecnología. En ese texto podemos ver o podemos observar lo que ha escrito el siguiente autor: la biotecnología y alimentos transgénicos. Este autor habla específicamente de lo que son los alimentos transgénicos y cómo estos pueden hacer que la cantidad de alimentos
incremente, se necesite menos insecticidas, menos herbicidas, menos fertilizantes para obtener una mayor cosecha. Nos da una parte que es el desarrollo, otra parte que es la conclusión y finalmente la parte de la bibliografía. Este pequeño ensayo, que ha sido desarrollado en el 2013, te puede servir como ejemplo para realizar tu ensayo si quieres realizarlo de la misma temática o de la temática diferente que sería la edición genética en seres humanos. Te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas descargar. Y finalmente nos dice que presentes tu texto a tu docente y lo incorpores a tu exposición. Y acá nos dice que escojamos imágenes que nos ayuden a expresar mejor la idea, que incluyamos en el diseño de una presentación en PowerPoint o en un cartel. Aquí podemos ver un injerto de piel que usa biotecnología. Se está injertando un pedazo de piel a una persona. Acá podemos ver cómo se desarrolla o cómo se imprime una oreja en una caja Petri. Esta es una oreja humana y cada vez se va incluyendo dentro de un armazón células que regeneran o células del tejido de la oreja que van a regenerar la estructura de esta parte del cuerpo. Y finalmente podemos ver acá como en un pequeño ratón están regenerando una oreja humana que de tener éxito puede ser implantada a una persona que ha perdido una oreja por varias razones. Puede ser por un accidente o que nació sin una oreja. Impactante, ¿verdad? La actividad 3 habla sobre los biomateriales. ¿Qué son los biomateriales y en qué se utilizan? Los biomateriales son de diferentes características. Pueden ser metales, pueden ser polímeros, pueden ser cerámicos y la utilización de estos es principalmente en medicina para regenerar partes de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, para sustituir partes de nuestros cuerpos, por ejemplo huesos. Se puede usar en implantes odontológicos, en implantes de hueso, se pueden usar sondas moleculares, nanopartículas, biosensores y las actividades de las cuales nos hablan nos dice lo siguiente, que respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual? Los biomateriales tienen diferentes usos en medicina. Por ejemplo, pueden sustituir a los huesos en determinadas regiones del esqueleto. Ejemplo, una clavícula. También pueden formar parte de tejidos como los músculos en forma de implantes. Podemos tener implantes intramusculares como por ejemplo los implantes que utilizan las mujeres para prevenir el embarazo. ¿Cuáles son las áreas importantes para futuras investigaciones sobre los biomateriales? Las áreas en estudio para los biomateriales está enfocado en la disminución de rechazo por el organismo de estos cuerpos extraños y con eso facilitar la asimilación y formación de tejido alrededor de un biomaterial. El rechazo es la parte más importante de un biomaterial. Si un biomaterial tiene buenas características, es excelente por sus propiedades físicas y es rechazado por el organismo, no sirve de nada. Y finalmente nos dice, ¿qué tipo de pruebas existen para que un material se convierta en un implante potencial? Hay diferentes tipos de pruebas, por ejemplo, características físico-químicas como la composición del material, puede ser metálico, puede ser cerámico, puede ser plástico, la densidad que tiene, muy pesado o liviano, la microestructura, puede ser poroso o liso, propiedades termodinámicas, propiedades elásticas, características mecánicas como elasticidad, resistencia, dureza, y debe someterse a un banco de pruebas para realizar. Estas pruebas son de desgaste, pruebas de fricción, de fatiga, pruebas de corrosión y pruebas de envejecimiento. Hay más pruebas, pero básicamente estas son las que pongo para poder revisarlas. También nos dice en la parte 3 que se elabore un organizador gráfico en el que se sintetice la utilidad de los biomateriales en la medicina para que los utilices en tu presentación. Acá tenemos un pequeño organizador. Tenemos biomateriales que son sintéticos, obviamente, como por ejemplo polímeros, que son plásticos y pueden ocuparse como implantes oculares, para la piel, en el cartílago, pueden usarse como hueso, en sistemas de liberación de drogas. Tenemos implantes o biomateriales que son metálicos que se utilizan en implantes dentales, en sistemas de fijación y clavos para ortopedia, es decir, en los huesos. Materiales cerámicos que se utilizan en implantes dentales también.
y componentes de válvulas cardíacas, y semiconductores finalmente, que son biosensores y microelectrodos implantables. Acá podemos ver un esqueleto humano en el que podemos observar los diferentes tipos de implantes que se pueden realizar. Por ejemplo, una placa craneal que es metálica, un cartílago nasal, dientes maxilares en la boca también pueden ser de cerámica. En los ojos podemos usar los lentes, los pupilentes, que son de polímero. Podemos tener injerto de piel. En definitiva, un esqueleto que nos muestra algunos tipos o algunos usos de los biomateriales. Luego viene la última actividad, que es la actividad 4, la última actividad en español, y nos habla sobre las transformaciones de la cultura escrita en la era digital. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo básicamente la evolución de los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, TV, a la radio por internet, la televisión por internet y la prensa por internet. Nos habla sobre los periódicos digitales y cómo estos han ido desplazando poco a poco a los periódicos impresos que nosotros aún podemos ver en los estantes o en los kioscos. Y las actividades que nos piden son las siguientes. ¿Cómo se ha revelado la evolución digital y qué medios han sido los más afectados? Veamos esta respuesta. Pues la revolución digital nos ha abordado desde inicios del 2000. La llegada de los teléfonos, del internet y más aparatos digitales han sido los pilares de esta revolución. Hoy en día es difícil señalar quién no conoce los teléfonos inteligentes o el internet, ya que todos lo conocen. Se han presentado al mundo para formar parte de él y mejorarlo. Podemos destacar ámbitos o medios que se han visto afectados por esta revolución, y estos son los siguientes. El periódico se ha visto muy afectado por el internet, la radio también, la televisión, los medios de comunicación tradicionales que salen por televisión o radio, los deportes también se han visto afectados por la televisión y casi todo se ha visto afectado por una revolución digital y está marcando una nueva pauta. También nos dice que comparemos un periódico impreso con una versión digital y que hagamos una lista de los elementos incluidos en cada uno e identificamos las diferencias. Aquí está un pequeño cuadro que nos muestra los pros y contras de los medios digitales y los medios impresos. En la primera tiene una mayor facilidad de alcance para toda la población, es un medio impreso. Se le puede almacenar como fuente de información y guía y presenta la información. El contra carece de dinamismo y retroalimentación en la información. Presenta una forma de comunicación informalmente informativa y que es lineal. Solo se puede visualizar información segmentada por la editorial. Y aquí muy importante, solo se puede ver lo que el jefe editor quiere que se publique. Si algo no le conviene, no se publica. Bueno, eso pasa en todos los medios de comunicación. No tiene inmediatez en la información, es decir, algo que sucedió hace una hora, tendríamos que esperar hasta mañana para poder ver la noticia. Eso sin tener que contar que hay que desplazarse hacia el lugar en el cual venden el periódico para comprarlo. Sin embargo, un medio digital tiene varios puntos a favor. Permite acceder a la información y averiguar notas relacionadas con el tema. Presenta contenidos especializados y reproducidos mediante diversas plataformas de audio y video, algo que no tienen los periódicos. Se presenta información de forma inmediata y posee una amplia difusión en la web. Aquí, si algo sucedió hace una hora o hace unos minutos, enseguida la información está por todos lados. La comparten y se distribuye por todo un país o por todo el mundo, por medio de la web. Las redes sociales. ¿Cuáles son los contras? En ocasiones busca una remuneración económica por suscripción al medio. Este es un contra de los medios de comunicación tradicionales que están migrando al medio digital. Sin embargo, en los medios digitales más amateurs, esto aún no se da, no se pide suscripción, pero conforme crezcan, también será un problema. Es totalmente dependiente del internet. Si se va a la conexión de tu casa, ya no tendrás esta información. En ciertas situaciones la información no es bien contrastada por el medio, cayendo en errores por querer buscar la inmediatez, y esto ocurre todo el tiempo. Vemos que se confunden, que no preguntan bien, que no se asesoran o no contrastan la información los medios que inmediatamente quieren publicar un video, un accidente, un suceso histórico.
y entorpece ciertos procesos debido al impacto que puede tener una noticia. Un medio digital puede ser tremendamente sesgado, puede poner a las personas en contra de una idea o alguna acción que se esté realizando. Claro, los medios públicos, los medios impresos también hacen esto, sin embargo no son tan inmediatos. Y finalmente nos dice, investiga sobre el principal uso de los medios digitales, cómo ha cambiado la forma de acceder a la información y cuál será su tendencia futura. Uno de los principales usos que las personas le dan a los medios digitales es el del entretenimiento. Por ejemplo, mirar series por internet se ha vuelto mucho más común que mirar series por TV. Escuchar música online, en especial Spotify, ha desplazado a las radios como primera preferencia en algunos países, principalmente europeos y estadounidenses. Los videojuegos en línea y el acceso a las redes sociales. En la actualidad la información se encuentra a un clic debido a que todo el conocimiento que produce la humanidad o la mayoría de conocimiento que produce la humanidad se encuentra almacenado de forma digital y bueno, puede ser encontrado por cualquier buscador. El buscador más famoso es Google. Al parecer las tendencias de los medios digitales es la integración con los aparatos del hogar y no solamente limitada al celular o a la computadora, es decir, muy pronto tendremos una integración con la lavadora, con la refrigeradora, con las cámaras de vigilancia de la casa y esto hará que cada vez más partes de nuestro día a día estén controlados por el internet. Cada vez más medios tradicionales están migrando hacia lo digital y van a promocionar su contenido compitiendo con grupos, por ejemplo, los influencers, que cada vez tienen más importancia para los espectadores que una televisión. Ejemplo, la gente cada vez cree más lo que dice algún youtuber que lo que dice un doctor en la televisión. Bien, esto ha sido todo por esta semana. Espero que te haya sido de utilidad.